presenta WowMX.tv. Amigos, amigas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo este programa. Les doy la más cordial bienvenida de nueva cuenta aquí a una semana más, un programa más de La Disidencia. Y pues quiero agradecer a todas las plataformas que nos hacen favor de compartir este contenido y recordarles, por supuesto, que se suscriban, que le den like, que compartan este programa para que llegue a más gente. Y hay que mover el algoritmo de YouTube para que más gente se entere de que La Disidencia está por aquí. Y bueno, primeramente un saludo a nuestra casa Wow TV y de la misma manera a todas las demás redes como son Alterno 180, Revista Panal, Redes en Acción, a toda la gente que nos ve que viene más bien y se viene incorporando de Atypical TV, de las redes de Ángel Verdugo, de La Resistencia con mis queridos amigos Ricardo Alemán, Amado Avendaño, Marco Levario Turcot y su revista Etcétera. En fin, de todas las plataformas que hacen favor de acompañarnos aquí, muchas gracias. Y bueno, esta ocasión vamos a tratar unos temas bien interesantes, como siempre tratamos de que así sea en La Disidencia. Y pues resulta que hay un revés a Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, porque la Corte invalida el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz. La Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad mediante una sentencia que surtirá efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, fecha en que dicho instrumento jurídico entró en vigor con penas agravadas de 2 años a 7 años de prisión. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué quieren decir todos estos términos tan técnicos y muy claros? Pues precisamente de eso estaremos platicando porque tenemos unos invitados que nos van a ampliar un poco más el panorama al respecto. Bastante interesante. Y de la mano, pues resulta que Ricardo Monreal podemos considerar ya oficialmente que le ha dado la espalda a López Obrador, pues en una declaración dijo que ningún comunicador debe ser atacado y que ningún comunicador tiene por qué ser juzgado. Palabras más, palabras menos, pero es muy interesante esta declaración de Ricardo Monreal. Por otro lado, resulta que Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera que va a revelar a las personas que cuentan con grandes deudas ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y entonces aquí lo importante es los personajes que aparentemente los va a exhibir de manera pública, como son evidentemente su enemigo número uno, Carlos Loret de Mola, pero a que no se esperaban esta. Resulta que también entre los que va a exhibir cabecita de pañal está la mismísima Belinda. Así que yo creo que sí debería de ir pensando si empeñar el anillo que le dio Cristian Nodal o a ver cómo va a juntar esa lana, porque parece ser que sí le debe bastante al SAT. Y por último, resulta que la Presidencia de la República, la oficina de la Presidencia de la República, dio a conocer que López Obrador, cabecita de pañal, se va a reunir de nueva cuenta con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, en Chiapas, y todo esto para supuestamente tratar el tema migratorio, este fenómeno que hemos vivido desde hace mucho tiempo, pero que desde que entró López Obrador a la presidencia, pues ha tomado otros tintes y se ha hecho de una manera un tanto más fuerte, digamos, ¿no? Y de la mano
pues también se le ocurrió declarar a López Obrador, que dijo que el gobierno de Estados Unidos, o sea, insistió que el gobierno de Estados Unidos está financiando organizaciones mexicanas para golpetear a su gobierno y desestabilizarlo. Háganme el favor. Yo me pregunto, ¿esto lo va a platicar con Ken Salazar ahora que se vean en Chiapas? Lo dudo mucho. En fin, pues esos son los temas que estaremos tratando el día de hoy en La Disidencia, y para ello, como cada semana, le doy la bienvenida a mi hermano y amigo Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestros invitados del día de hoy, invitados de lujo, por cierto. Así que, mi hermanito, ¿cómo estás? Ahí, supongo. Ahí, te trabaste un poquito ahí tu micrófono, creo. Ahí, ¿ya se escucha bien? Ahí estás, ahí estás. Perfecto. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy Una bien. semana más por aquí. Así es. Sí, como que creo que trae algún delay mi micrófono, ¿no? Sí, un poquito, ligero, ligero. Ahorita lo arreglamos en lo que se van presentando nuestros invitados, pero mi hermano, yo estoy, ya no sé si reír o llorar, cabrón. O sea, ya llega un punto en el que la 4T, carajo, no dices, no, estos animales no entienden y hacen una tras otra. Oye, pues antes que nada, ya le diste la bienvenida a toda la audiencia de las diferentes redes y evidentemente a nuestras 2 casas, a nuestras 3 casas, Alterno 180, tus redes, evidentemente, a todos los amigos de RIT TV que ahora nos están viendo por diferentes programas y también a Wow TV. Pues hermano, hoy para los temas que ya platicaste, y dije, como que la ibas a cagar, cabrón, como que ibas a decir, para que nos amplíen las dudas. No, los invitados, no, esperemos que no dejen más amplias las dudas, sino que resuelvan algunas de ellas. Algunos de ellos ya los conocen, hay uno que prácticamente es un disidente hecho y derecho porque todos los días le dice al Estado que los impuestos son un robo, así es que ya saben seguramente quién es nuestro invitado, pero hoy tenemos que ser más técnicos, tenemos que ser más pulcros y por eso necesitábamos la experiencia y la óptica de un abogado bueno, que aunque mira, ya lo he dicho, a mí ya no me digan que soy abogado, yo soy un coyote, ya, para acabar pronto. Yo hago otras cosas, más, díganme mapache electoral si quieren, pero no digan que soy abogado, yo dejé de hacer travesuras en los tribunales hace mucho tiempo, pero hay alguien que sí, y de hecho está en las esferas de litigio estratégico en nuestro país, y por eso es bien importante saber su punto su punto de reflexión, sus opiniones, y por eso es un placer tener nuevamente, porque ya estaba aquí en la disidencia, a mi querido Gerardo Carrasco. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias Octavio y muchas gracias Luis. Encantado de platicar con ustedes y vamos pues a divertirnos un rato. Eso es muy importante, que la gente ya agarró la onda que este programa es para divertirse. Y bueno, pues, los impuestos, mi hermano, los impuestos son un robo. Aquí teníamos que traer a mi querido Fer. Mi querido Octavio, qué gusto saludarte, mi querido hermano Berman. Gerardo, qué gusto saludarte. Igualmente. Oigan, pues ya saben que este programa se va rapidísimo, entonces vamos a entrarle como va a los temas. El gobierno de Cuitláhuac anda, este personaje mítico y semi-prehistórico, porque es bastante rudimentario, pues tiene un revés, porque debemos decir que las leyes son producto pues de que alguien genere la iniciativa, que en este caso es el Ejecutivo, y luego el Legislativo haga su procedimiento natural para que regrese el Ejecutivo y sea publicado en la Gaceta Oficial o en el Diario Oficial de la Federación. Pues esta ley, esta reforma del 19 o del 20, no recuerdo bien, por ahí tenemos la fecha en que Cuitláhuac manda esta reforma, tiene este tema de los ultrajes reformado de manera tal que el tipo penal pues fue declarado inconstitucional por la Corte hace apenas unos días, ¿no? Hace unos días, sí, hasta principios de esta semana. Entonces, pues si uno lee el tipo penal es una payasada, pero
no pensábamos, o sea, ya Gerardo hizo un poquito ahí la labor de ver que incluso ya había pasado en en otros congresos, en otros estados, en otras leyes, que ya lo habían echado para atrás, entonces ya es como una necedad, pero pues vamos a entrarle que primero Gerardo nos explique de qué se trata este tema que la Corte le echó para atrás a Veracruz, el delito de ultraje, que por cierto ya está en todos los medios, yo ya lo escuché con Ciro, en Televisa, en Milenio, en Financiero, vaya, toda la prensa nacional ya tomó este tema, y todavía la gente como que dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Por qué es relevante este tema? Y pues para eso Gerardo nos va a platicar un poquito. Venga, Gerardo. Con mucho gusto. Miren, no es nuevo este tipo de resoluciones emitidas por parte de la Suprema Corte en materia penal en contra de tipos penales que abiertamente son contrarios a la libertad de expresión, ¿no? Por ahí también se tienen precedentes, incluso en el propio estado de Veracruz. Recuerdo también un precedente en el estado de Chiapas, donde teníamos delitos relacionados con el salir a la calle o inventar, por ejemplo, que estaba en peligro la sociedad, ¿no? Más o menos como el amenazar que pueden existir ataques terroristas, ¿no? Y eso pues ameritaba una pena incluso de prisión bastante alta, ¿no? En su momento, y tiene, yo creo que más de una década que la Corte declaró inconstitucional estos tipos penales, precisamente porque, pues poniendo los derechos en una balanza, ¿qué vale más, no? La libertad de expresión o cualquier cuestión que pudiera llegar a alarmar un poco a la sociedad, ¿no? Siempre se ha optado por que prevalezca la libertad de expresión, y entonces no sorprende que ahora pues la Corte, por mayoría de 10-1 votos, el Pleno esta semana, como bien dices, Octavio, el lunes, haya resuelto este tema en la acción de inconstitucionalidad 66/2021. ¿Por qué es relevante? También porque apenas relataron los medios el año pasado, el semestre pasado, pues que el gobierno de Cuitláhuac encarceló a 6 jóvenes durante 4 meses utilizando como pretexto este delito, ¿no? Que es el delito 331 del Código Penal de Veracruz, ¿no? Donde, cito textual, dice que se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Y esto pone en predicamento también la labor de los medios de comunicación y en específico de aquellos periodistas que se dedican a ejercer su profesión libremente en el estado de Veracruz. Ya vimos también... Oye Gerardo, a ver, vamos por pausas, vamos por partes, porque, a ver, ese tipo penal tiene 2 cosas, dice, porque hay que leerlo muchas veces como se aplica, dice, al que amenaza. Bueno, a ver, ese podríamos decir, oye, pues si vas y le dices, tú, trinche director de obras públicas o de normatividad, si no me das mi licencia de X comercial de mi municipio, pues te voy a partir tú aquella. No, oye, pues ahí ya lo está amenazando, lo está amedrentando. Digo, podría tener cierta sensatez esa parte del delito, pero la que sigue, la palabra que sigue, es la que, chingada madre, qué ambigüedad, ¿no? ¿Cuál es el criterio, no? A ver, si aquí en este programa alguien, supongamos Berman, dice, este torpe tondejo de Cuitláhuac, ¿ya lo agredió? Exacto. A ver, eso cuenta como agresión, y entonces Cuitláhuac se va a mandar un exhorto a la autoridad aquí en la Ciudad de México para que vengan y lo aprendan y se lo lleven detenido. O sea, yo creo que esa es la parte delicada de este tipo penal, Gerardo, si me corriges. Y claro, y es precisamente el estándar, como se le conoce en términos de derecho, es decir, no puedes juzgar igual a alguien que está agrediendo a otro particular de a pie, a alguien que se encuentre agrediendo verbalmente, por supuesto, a una figura pública, ¿no? Eso lo ha dicho incluso la jurisprudencia de la Corte norteamericana en el concepto, pues que se llama
le dicen actual malice, ¿no? En el derecho estadounidense. Aquí en México esto se traduce como malicia efectiva y el estándar quiere decir lo siguiente: si es figura pública la persona a la que te encuentras agrediendo en ejercicio de tu libertad de expresión, únicamente puede ser sancionado, y no penal, civilmente, haz de cuenta, a través del daño moral, de la figura de daño moral, y que estés obligado a indemnizar, si se comprueba que hay malicia efectiva. Esto quiere decir, la malicia efectiva, en términos de lo que ha dicho la Corte Mexicana, tiene dos componentes: que a sabiendas de que la información es falsa, tú aún así te atreviste a publicarla o a hablar de ella. Y en segundo lugar, si la publicaste con el único ánimo de dañar a esa persona, ¿no? Y eso en el estándar civil. Quiere decir que en el estándar de derecho penal, ni siquiera el principio de malicia efectiva es válido, ¿no? Y todo esto viene de un tema bastante cómico que se dio con la revista Hustler Magazine en Estados Unidos. Me parece que fue en los años 80, que la revista Hustler al párroco, ¿no? O al sacerdote de una comunidad, pues le publica una sátira en la revista diciendo, pues vamos a platicar cómo fue la primera vez del sacerdote tal, ¿no? Se enojó tanto el sacerdote por esta sátira que demandó por daño moral a la revista, llegó a la corte de, no recuerdo qué estado de la Unión Americana fue, y esto pues llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Resolvieron que la revista Hustler tiene derecho a hacerlo porque está haciendo sátira, no lo hizo con el único ánimo de dañar, y además pues se entendía en el propio contexto que la información sí era falsa, pero pues que es un tema simplemente de sátira, ¿no? Entonces, llevado esto al ámbito penal, por supuesto que la Corte Mexicana estaba obligada a declarar inconstitucional ese artículo. Y platicábamos también hace rato, Octavio y yo, ¿no? Que el presidente también le enmendó la plana a Cuitláhuac García. Sabemos que él no está muy bien parado con todas las personas de Morena, los problemas ahora que ha tenido con Ricardo Monreal, etcétera, pero también pues el cómo ha venido este cuate atacando a los medios de comunicación a través directamente ya de insultos a los medios, es algo preocupante, que lo está dejando cada vez más solo. Este delito de ultrajes, la propia Rosario Piedra, morenista, gracias a quien ya no existe la CNDH, incluso metió una recomendación al gobierno del estado y al Congreso del Estado para que derogara este delito. Entonces, si ponemos a analizar el contexto político y todo esto, Octavio, Luis, Fernando, amigos, amigas del auditorio, aunado a que Cuitláhuac dijo que ahora, porque la Corte declaró inválido este artículo, entonces va a emitir una reforma, se pone muy interesante porque ahorita, si quieren, ahondamos sobre ello. Ahora Cuitláhuac, al proponer y cabildear una reforma idéntica, simplemente cambiando nombres, como dijo, del delito, pudiera estar cometiendo ahora un delito de desacato en contra del orden de la Suprema Corte, y le pido desde aquí yo al gobernador, por favor, inténtelo, por favor, hágalo. Va a estar bien interesante y bien divertido ver qué le pasa a usted después. Oye, yo antes de que mi querido Fer emita sus comentarios, porque aparte Fer decía, no, a ver, hay un caso de 6 jóvenes o de 4 jóvenes, muy evidente, pero son muchos más los que ahorita están en prisión por este tema. Ahorita Fer ya creo que encontró algunas notas, pero es que, a ver, llevémoslo no al caso gringo, mi querido Gerardo. Apenas hace semana y media, 2 semanas, Chumel, en un programa de sátira mordaz que tiene, digamos, la forma de hacer comedia es mucho más ruda en este país que como lo hacen, pues el humor canadiense o el humor inglés es muy inocentote, ¿no? Y a lo mejor porque tienen una gran cantidad de restricciones legales. Pero este país no es así. Este país es muy rudo y al pendejo se le dice pendejo y al medianamente tontito le das un zape. Y en un programa de sátira política y con el humor ácido y mordaz de Chumel, le dijo babosa, arrastrada y otras más a una senadora de la República de Chihuahua. A ver, vayamos al caso, que además lo complica todo. Si Chumel hubiera hecho eso con un senador de Veracruz,
¿esto hubiera aplicado? O sea, ¿por qué? Porque el ciudadano es de Veracruz, sin embargo es senador de la República que reside en la Ciudad de México, pues Chumel lo hizo de una manera virtual en sus redes, o sea, ¿hasta qué punto alguien se puede desquiciar y mandar apresar a Chumel porque está en el código de este estado? O sea, viene una serie de componentes que me aterra pensar que en la práctica esto sea una mordaza, esta sea una mordaza a la libertad de expresión. Y creo que, bueno, pues, lo cachó muy bien la corte y dijo, a ver, no, esto no puede pasar, pero ibas a decir algo, mi querido Gerardo, antes de que le entre Fer. No, adelante, Fer, por favor. Mira, no más iba a comentar que también de ahí que sea inconstitucional este tipo penal, porque pretende ser aplicable pues en una extraterritorialidad del Estado, y esto no se entiende en función de pues la evolución de las tecnologías, ¿no? Etcétera, el Internet, ¿no? O sea, este tipo penal hace cuenta que fue redactado por un legislador ignorante en el año 1930, ¿no? O sea, entonces, si un periodista en Estados Unidos, ¿no? O en el 1830, yo creo que me iría 150 años para atrás. Entonces, imaginemos que pues cualquier periodista o comediante en Estados Unidos insulta antes, evidentemente, de esta semana, ¿no? Que se declarara inválida esta porción normativa del Código Penal de Veracruz, insultaba al propio gobernador, pues entonces que se iba a iniciar una carpeta de investigación en la Fiscalía de Veracruz y luego se iba a operar con la Fiscalía General de la República para que a su vez se enviara un exhorto al DOJ para que también después hubiera una extradición de cualquier comediante en Estados Unidos para que lo pueda encarcelar Cuitláhuac, ¿no? O sea, realmente es un absurdo, ¿no? Precisamente se tiene que cuidar la técnica legislativa al momento de hacer todo este tipo de cuestiones, so pena de afectar a mucha gente inocente y evidentemente pues de que la Suprema Corte al final te enmiende la plana, ¿no? No tengo el dato yo del ministro, la ministra, ya me imagino quién pudo haber sido que votó en contra, ¿no? Porque fue 10-1, pero pues eso también es lamentable. Habrá que ver las razones en específico que la disidente en la corte dio o el disidente para ver cómo después lo criticamos. Bueno, pues qué bueno que el Narcusganso no es veracruzano, porque si no, todos estaríamos en un grave problema. Mi querido Fer, dale con este tema. Bueno, supongo que todo lo que están comentando es respecto al mejor gobernador evaluado de Veracruz, ¿verdad? Al no gobernador que tiene actitudes fascistas, dogmáticas, que critica todo lo que no está de acuerdo y que un día dice una barbaridad y al día siguiente la supera. Supongo que no estamos hablando de ese gobernador, ¿verdad? Estamos hablando de Cuitláhuac García. Oye, ya que dices eso, ¿qué hicieron los veracruzanos para tener a Duarte y luego este cabrón? Algo están pagando. ¿Cómo pecaron para merecer eso? Cabrón? Un karma, güey. Yo lo que coincido con todo lo que mencionaron con anterioridad, y a mí lo que también me preocupa es el uso que se le puede dar desde el poder a esta normativa, porque bien mencionabas el caso, ponías por ejemplo el caso de Chumel Torres en un hipotético, pero también hay casos muy reales en donde, por ejemplo, está el caso de los hermanos, estos hermanos que se me fue el nombre de los hermanos Galán. Estos hermanos tenían un litigio con una empresa, que es una empresa cementera Moctezuma, y esta empresa cementera... ¿El de Ana Guevara? ¿Perdón? ¿El caso de Ana Guevara? ¿El de los comedores? No, eso, no sé si sea el caso de Ana Guevara, pero el punto es que había unos camiones que pasaban por un predio y se negaban a pagar un peaje, y resulta que esta cementera, de alguna forma, tenía cierta complicidad con autoridades del gobierno,
y decidieron ir contra los hermanos, contra este grupo de familiares. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizaron? El de ultraje. El de ultraje, y se los llevaron al penal, a un penal tipo máxima seguridad, porque pues como estaban coludidos con la administración, pues la administración decidió hacerles unas imputaciones, los llevaron a un centro de readaptación, los incomunicaron y la acusación era francamente ridícula y estos hermanos pues pasaron un buen rato en la cárcel. No sé si ya salieron, no recuerdo exactamente bien el caso, si ya salieron o no salieron, no sigue el proceso, pero lo cierto es que ellos no deberían haber estado en esa circunstancia, pero utilizaron de manera facciosa las instituciones. Entonces, el ultraje puede ser cualquier cosa, o sea, para descarrilar la crítica, para obtener un beneficio porque hay colusión con las autoridades por parte de alguna empresa o de algún político vinculado a Morena que quiere pues obtener un predio, un beneficio en esa zona, que también hay muchos casos, incluso contados por los propios veracruzanos, con muchos de ellos, en las zonas donde hay mayor concentración de poblacional en las ciudades, bueno, pienso por ejemplo en el caso de Jalapa. Jalapa es una ciudad que en algún momento dado era una ciudad que se fue gestando y tenía espacios como de cierta manera coloniales y muchas casas quedaron abandonadas. ¿Qué pasó ahí? Que pues algunos políticos se fueron apropiando de esos predios y justo utilizaron mecanismos como los que les estoy comentando, como estamos hablando del ultraje, para presionar a los antiguos propietarios o hacerles imputaciones o generarles algún tipo de delito que no tenían y gradualmente irse apropiando ese espacio. Y así se fueron haciendo apropiadas desde la administración anterior y ahora esta que se ha superado con creces. Morena ha logrado lo que no lograron los priistas, ¿no? Incrementar de manera exponencial los casos de corrupción, complicidad, pero todavía algo peor, no cumplir los acuerdos que se tienen con muchos de estos corruptores que finalmente terminan en estas condiciones como las que estamos platicando. O sea, en la entidad hay más de 4,000 personas que están imputadas por ultrajes a la autoridad y agarran parejo, líderes, estudiantes, empresarios, periodistas, el que caiga, sin ningún tipo de valoración adecuada, pero además con toda la fuerza del gobierno para descarrilarlo y con el apoyo, evidentemente, del gobernador. ¿Y por qué lo señalo? Porque recientemente incluso salió un reportaje muy interesante en la revista Proceso que hace alusión a esto. Además, Morena, y en particular también en este estado, pues me parece que se han apropiado del concepto de populismo punitivo que seguramente Gerardo conoce muy bien, en donde se toman un conjunto de medidas legislativas de corte penal que van a privilegiar de alguna manera ciertas demandas que podrán ser de la opinión pública, ¿no? Que podrán ser de ciertos sectores y les pones penas elevadísimas a situaciones que se pueden dirimir en otros canales menos del circuito penal, me parecería. Pero aquí estamos viendo el uso de las instituciones, de la ley a conveniencia para obtener beneficios, y esos beneficios también puede ser pues, cancelar la libertad de expresión, como ustedes han señalado. ¿Es cuánto? Oye, nos tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos y empezar con un nuevo tema, fíjate que lo último que pensé es la aplicación de este tipo penal a otro tipo de circunstancias de hecho, porque pues, obviamente desde los micrófonos y en la sátira política en lo que estamos todos los días y comentando, cabe recordarle a la audiencia que este no es un programa que brinda información, sino que hacemos aquí opinión y echamos relajo. Pues obviamente tenemos a lo mejor esa parte sesgada, pero vuelvo a releer el tipo penal y es que además llegamos a un tema de prueba. O sea, ¿cuál es el mecanismo para probar el que el funcionario fue agredido? Y cuando fue agredido, pues ¿cómo fue agredido? ¿No?
ahorita lo decía Gerardo con algunas cosas cómicas, pero a cualquier aficionado al estudio del derecho, cualquier abogado en sus primeros semestres, cuando ves el tema de daño moral, pues te ponen el ejemplo este del novio al que la novia le avienta el osito de peluche que le regaló, y eso es un tipo de agresión, cabrón, ¿no? Y no sabemos el tipo de daño moral y las esquizofrenias y psicopatías que le va a generar al individuo hacia adelante en su vida. Entonces, es realmente una vacilada. Este pinche tipo, ¿verdad? Es una vacilada. Y qué bueno que la corte actuó 10 contra 1. Y como bien dice Gerardo, hay que rascarle para ver quién fue el ministro que con una seguramente muy sensata y elocuente exposición pudo haber sido disidente a este criterio. Iba a decir algo, Gerardo, antes de irnos si me al corte. dejas dar un par de datos antes del corte, son 1,000 personas, según el periódico El Financiero, que pueden resultar beneficiadas y puestas en libertad por parte, lo dijo la propia Fiscalía General de Veracruz, ¿no? Y por otro lado, no, a través de este tipo de programas por internet, ¿no? No estamos obligados a decir, a diferenciar entre si es opinión o es un hecho noticioso. Entonces, claro que nosotros lo hacemos por pura vacilada, hombre. Y además quien te sancionaría es el IFETEL, y el IFETEL pues anda bastante incompleto, entonces no creo que tengan tiempo, recursos ahorita para perseguir. ¿No nos monitorean? Qué bueno, no. Una institución menos que nos monitorea. Porque con las cosas que decimos de cabecita de pañal, no creo que los amigos de Gobernación se pierdan este programa, cabrón. Un saludo a los amigos de Gobernación, cabrón. Ahora sí hay que irnos a un corte. Bueno, amigos, ahorita regresamos y mi productor Kenneth, yo creo que nada más vamos a hacer este corte y los otros 2 bloques nos vamos a aventar de seguido, así, de corrido. Así que ya volvemos, amigos, aquí a La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Yo me sigo riendo de nuestros saludos a Gobernación, porque mira, afortunadamente ya desde que dejamos de hablar de Voldemort, desde que se casó en Guatemala y llegó el trasnochado del 68, pues ya no creo que la UIF tenga mucho interés en darle seguimiento a las cuentas de Fer Galindo o a las tuyas, Mike, y a las mías menos, pues yo vivo con 200 pesos como el Tlatuani, ¿no? Yo nomás tengo mi tarjeta del Oxxo, así que... Yo no traigo... Y yo no sé llenar cheques, así como dijo el presidente, yo tampoco jamás he llenado un cheque. Tengo 31 años. Ay, cabrón, es que esta 4T, cabrón, es una cosa de risa cuando la ves a distancia, pero la gente que ha vivido los embates, empresarios que han vivido los embates de la 4T o aquellos amigos que se tienen que tragar su atole con escupitajo en las mañanas y ir a poner el cheque para el avión, sin la rifa del avión sin avión, la verdad es que este gobierno es una cosa que de verdad sí va a pasar a la historia. O sea, si lo que quería era pasar a la historia, por supuesto que ya pasó, como uno de los peores fiascos que hemos tenido en el México moderno. Oye, ¿estás de acuerdo que ya este gobierno no se puede parodiar? O sea, ellos mismos son la parodia. Ellos lo hacen, por supuesto. Oye, bueno, vamos a los otros 2 temas que traemos en el tintero. Proponíamos con nuestros invitados 2, bueno, hay un tema que pues, Gerardo conoce bien por la práctica profesional, y al otro pues nos pitorreamos un día sí y otro no. Andrés Manuel se va a reunir con Kenneth Salazar, ya lo decías, mi querido Berman, con el embajador, e insiste en que el gobierno de los Estados Unidos está financiando a organizaciones en México para atacar a su gobierno, porque tú lo sabes, es el presidente más golpeado de la historia desde Madero. Entonces, y ahora es con los malos de Malolandia, de dueños de las aguas negras del imperialismo yanqui,
que golpean a su inestable y pobrecito gobierno. Y el otro tema es que pues se va a ir contra los suyos, ¿no? Porque dice que va a exhibir a los deudores ante el SAT. Y decías que ahí hay alguien que puede salir francamente perjudicado. ¿Quién era? Ah. Bueno, no vaya a ser que ya no le vaya a hacer cierres de campaña, cabrón, en el Estadio Azteca. Pues ¿cómo ves estos temas, mi querido Gerardo? Mira, en primer lugar, el tema pues del financiamiento a organizaciones es algo que el presidente no está correctamente asesorado, ¿no? A ver, hay que partir de la base en que un presidente no tiene que saber de todos los temas, pero por lo tanto no puede hablar de todos los temas si no se asesora con la gente adecuada, ¿no? Y como funciona el tema del financiamiento a través del programa que se conoce como USAID, ¿no? USAID, pues efectivamente pertenece al gobierno de Estados Unidos y es como la Unión Americana apoya ciertas iniciativas de defensa de derechos humanos, de protección a las personas más pobres a lo externo de Estados Unidos, ¿no? Es una ayuda, por eso es aid, ¿no? Es una ayuda que los taxpayers norteamericanos dan a distintas organizaciones en los otros 190 países, ¿no? Probablemente no son los 190 países restantes, pero son decenas y decenas de países los que están involucrados en este programa. Y así como apoya a organizaciones de la sociedad civil, también apoya a propios gobiernos extranjeros. Se le olvida al gobierno de México que él mismo recibe recursos de este programa de Estados Unidos en distintos rubros. Entonces, no lo hacen en un ánimo de golpear, ni en lo absoluto. Es un programa que tiene por lo menos 50 años, auditadísimo, en donde lo que uno somete son proyectos, ¿no? Imaginemos, pues, una organización de apoyo a niños con cáncer. Bueno, pues lo que somete cada año o cada 2, 3 años, dependiendo del tipo de programa, a esta entidad pública en Estados Unidos, son proyectos que tienen un procedimiento muy minucioso y muy, muy estricto de evaluación por parte de muchísimas personas que trabajan en USAID, y hasta después se otorgan recursos para ejecutar el proyecto específico con dinero rigurosamente vigilado por auditores internos y externos. No es que el gobierno, no es que Biden, que probablemente él sí sabe firmar cheques, ¿no? Que llenó un cheque y se lo dio a X organización en México para golpear a la cuarta transformación. No es así, ¿no? Y por supuesto que las amenazas que hubo, que conocemos todos el semestre pasado, o hace creo que como unos 8 meses, fue en verano pasado cuando dijo que iba a mandar una carta para que a determinada organización de la sociedad civil no se le diera un peso más porque se enteraron que ya habían recibido recursos, pues esa carta ni siquiera tuvo respuesta. ¿Por qué? Porque es un programa que lleva más de 50 años. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que el dictador en Tanzania, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, no conozco el sistema político de Tanzania. Imaginemos que Tanzania tiene un dictador y ese dictador pues comparte algunos principios y valores con Morena, ¿no? Y pues lo que quiere es él dar el pescado directamente a la gente y le molestan organizaciones dentro de Tanzania que se dedican a apoyar a las personas más pobres. Bueno, pues si hay una petición del dictador de Tanzania a Biden pidiéndole que ya no dé un peso, se van a reír. No importa, es institucional, no es político. Por lo tanto, pues cualquier exigencia que se haga a Biden o al secretario de Estado o al embajador de Estados Unidos en México, pues no va a tener efecto alguno. Esperemos que no se dejen presionar porque pues esto podría acarrear consecuencias bastante graves
al programa de Estados Unidos que lleva más de 50 años, ¿no? Yo creo que están muy preocupados, están acongojados. Yo creo que están pensando ahorita en replantear las reglas de operación en Estados Unidos. Han de estar muy preocupados por este güey, cabrón. No les vaya a mandar resorteras o resorterazos o sillazos del avión que no rifa, no lo vaya a agarrar como proyectil. Deben estar preocupados, mi querido Gerardo. Probablemente. Sí. Y dices, este programa tiene pues más de 50 años, a lo mejor todo empezó por gobiernos no conservadores, como los de López Portillo o algo así, para afectar desde aquel entonces los intereses de otros países. Che, No, claro. viejo, chiflado, cabrón. Y habla el presidente de, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Y habla de Claudio X González. Claudio ya no trabaja en Mexicanos contra la Corrupción desde julio, agosto de 2020. Ya no tiene injerencia alguna. Y lo que se hace es periodismo de investigación. Y además esta, como otras organizaciones, tienen recursos que reciben legalmente de otros lados. Entonces, no es que, por ejemplo, el reportaje de la Casa Gris lo haya pagado Estados Unidos. No creo yo eso, no lo sé, no creo. Pues probablemente es con otros recursos que tiene la organización y que los ejerce legalmente, ¿no? Ahora amenaza, ¿no? Por ahí había una legisladora de Morena que metió una reforma de la cual hablamos mucho la semana pasada para que transparenten las donatarias autorizadas, una reforma a la ley del ISR para que transparenten sus recursos. Oigan, esto ya existe. Y hay normas en otros ordenamientos que lo obligan y año con año, creo que es en el mes de agosto, se tiene que subir informe de transparencia. Si alguien quiere saber cuánto recibe de recursos cualquier donatario autorizado, únicamente tiene que explorar tantito en el portal del SAT. No se tiene que hacer una reforma para ello, ¿no? Así es. Mi querido Fer, ¿estás al corriente con tus impuestos? No, cabrón, no te vayan a exhibir como moroso. Híjole, me encantaría no estarlo, pero es complicado, ¿no? Todavía no encuentro la manera. Oye, tal vez necesite pedirle ayuda. No entendí el caso de Loret. ¿Perdón? Oye, no puedes evidenciar información de un privado, de un particular. Ya sabemos que pues el gobierno tiene mucha información de los paredes, pero no puedes andar exhibiendo. Y ahora dice, pues ahora de todos los que no pagan impuestos vamos a hacer estas listas negras, nos vamos a poner en el mural de los niños mal portados de la escuela. ¿Cómo ves, mi querido Fer? Pues de risa loca. Quisiera nada más como retomar unos puntos que mencionaron hace ratito, que mencionó Gerardo, y lo que quiero mencionar es esto. A ver, esta agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el USAID, la crítica es la que han venido construyendo todo este grupo alineado al Foro de Sao Paulo, ¿no? Es que es una agencia intervencionista, lo hicieron en su momento Evo Morales, lo hizo en su momento Rafael Correa, y entonces es como del manual. Y le llega perfecto a una administración que es hipersensible. Esta administración es muy sensible, tiene la piel muy delgada, son bastante chillones, no les gusta que los critiquen, ni mucho menos que los exhiban. Entonces, como no soportan esa crítica ni aguantan los datos que se vinculan a la transparencia y que los revelan como un gobierno mega corrupto o mega opaco, pues deciden utilizar este tipo de mecanismos de desacreditación porque pues justo lo que hacen es invertir en proyectos, como ya lo mencionaron muy bien. Y además, como este presidente extinguió los fideicomisos de un plumazo, porque muchos de estos proyectos de investigación o muchas alternativas posibles para financiar proyectos de envergadura periodística, pues resulta que han sido capturados por esta administración con los famosos fideicomisos, ¿no? Y esta cuestión, pues,
evidentemente la idea es restringir, acotar, controlar, pulverizar las posibilidades de financiamiento, porque lo que no quieren es justo que se encuentren espacios para la crítica y para el análisis, ¿no? Entonces, señalan estas situaciones como injerencistas, intervencionistas, y son de risa loca, en verdad. Y en cuanto al asunto de los impuestos y la lista que acaban de sacar, pues la verdad es que es de risa loca, porque volvemos a la máxima, ¿no? O sea, para mis enemigos todo el peso de la ley, para mis cuates, pues simple y sencillamente volteamos para otro lado y nos hacemos como el tío Lolo. Y entonces condonamos impuestos para Epigmenio Ibarra, incluso le damos financiamiento para sus narconovelas. Bueno, ya no sé si hagan narconovelas, porque ven que antes hacían narconovelas para criticar a los gobiernos en turno. Ahora no sé, yo creo que va a poner a la Superguardia Nacional o a López Obrador como el superpresidente incorruptible, ya ni sé. Pero bueno, el punto es que le va a dar apoyo, le condona impuestos, y lo mismo ocurrió con el caso de este otro impresentable que está como senador, que es el senador de los bigotes, que se me va luego el nombre, el senador Guadiana, ¿no? Al que le condonaron 2.6 millones de pesos y seguramente otros tantos más. Entonces, es de risa loca y es nuevamente utilizar las instituciones del Estado para exhibir a opositores. Y en este caso me sorprende el caso, la cuestión de Belinda, ¿no? A lo mejor también es parte como de, miren, nosotros también vamos contra Belinda. Belinda, que cerró en el Estadio Azteca de manera epítome, apoteósica, bailando el sapito en la toma de protesta de López Obrador cuando ganó la elección. En fin. Oye, ¿y no se la querrá, no querrá que vaya a pedir perdón para no ir a la cárcel y diga, bueno, dale unos besitos al Chocoflan? De rodillas. Bueno, no sé, pues son 4 hijos super galanes los que tiene, güey. Bueno, igual y hay que ser que una mujer guapa y millonaria lo voltee a ver. Oye, pero para el Chocoflan ya está muy grande, Belinda. Ya Belinda ya está trintona. No, está bien. Que vayan aprendiendo las nuevas generaciones, para que no sean de cristal como lo platicábamos antes de entrar a este programa. Pues pues ya nada más para comentar, para el cierre, ¿cómo ves estas actitudes? Pues ya no sé ni siquiera cómo, o sea, nos reímos porque este programa es para reírnos, pero llega un punto en el que dices, ya nos tenemos que reír hasta de los excesos totalitarios y de las intenciones cuasi fascistoides que tienen estos cuatro. O sea, exhibir a la gente que tiene adeudos con el SAT o volver a buscar un enemigo fuera para desviar la atención y otra vez soy víctima ya sabes, todo este discurso populista de los mesías bananeros de América Latina, que decíamos, bueno, nosotros no somos Cuba, bueno, nosotros no somos Venezuela, bueno, nosotros no somos Bolivia, bueno, nosotros, y ya tenemos un presidente de ese tamaño, ¿no? Sí, chiquito, que se encuentra estos enemigos. ¿Quieren decir algo para ir cerrando el programa, Fer, Gerardo? Mira, les voy a leer un tuit de ayer del vocero de la presidencia. Dice, en este gobierno no hay censura, persecución ni represión contra nadie. Nunca se ha intimidado a jueces, luchadoras sociales, feministas. Venimos de una lucha por la libertad y la justicia. Somos partidarios de la democracia y del respeto a los derechos humanos, ¿no? Y pues evidentemente todo los 280 caracteres en este tuit, pues son mentira. ¿Por qué? Y porque pues nada más hay que escuchar un par de conferencias en las mañanas para saber que pues constantemente existen este tipo de violaciones. Ya nos sorprende. Utilizar datos
personales, ¿no? Como lo son los datos fiscales de la gente para probar un punto en las conferencias mañaneras, ya ha sucedido antes, se ha convertido en un deporte pues abuso de autoridad, abuso de poder. Y pues yo sí lo creo, pues posiblemente esta semana va a sacar para generar nuevos distractores, pues datos fiscales de supuestos adversarios a su gobierno para tratar de pues desincentivar las prácticas, por ejemplo, de periodistas, ¿no? Que por lo menos en el caso de Loret, pues yo creo que no hay una persona más agradecida en términos de publicidad gratuita que el propio Carlos Loret por todo lo que ha hecho el presidente por él en sus conferencias mañaneras, ¿no? Y le ha salido contraproducente estos ataques desde hace un poco más de un mes, porque hemos visto ya reflejado en encuestas que le daban más de 60 puntos de aprobación al gobierno de México, pues ya vemos encuestas que traen 47 puntos en temas de percepción de corrupción, de aprobación en esos temas, aprobación en general está ya en 54, 55%. Realmente este tema de desesperación por atacar o contraatacar a los que él llama adversarios, pues no reflejan que sea brillante como muchos llegamos a pensar en temas de manejo político, ¿no? Estamos viendo ya a este gobierno cometer errores muy, muy graves desde el punto de vista político y pues les está saliendo bastante contraproducente a lo que pretenden, que es tener mayor popularidad, ¿no? Entonces, pues si mañana quiere sacar los impuestos o cuánto gana Belinda, pues que lo haga acerca de otros periodistas, que lo haga. Va a seguir siendo ilegal por más que trate de normalizarlo y va a haber muchas personas de este gobierno que tendrán que rendir cuentas civiles, administrativas y penales cuando todo esto termine. Y bueno, pues que lo haga porque van a seguir perdiendo popularidad, apoyo y van a seguir reflejándose como lo que a veces pareciera ser, que es un gobierno autoritario y represor. Oye, Gerardo, antes de que ya vayamos al último comentario de Fernando, ¿tú eres de esto que el comunicado de los de los gobernadores y los senadores de Morena catalogan como traidor a la patria? O sea, ¿tú no crees que nuestro Tlatoani es la nación, la patria y el pueblo encarnado y estás en contra de eso? Mira, estaría muy, muy interesante una audiencia inicial de vinculación a proceso en contra mía de traición a la patria. Creo que nos divertiríamos muchísimo en esa audiencia con juez de control y podríamos sentar precedentes bastante interesantes, ¿no? Si hay algo por ahí de traición a la patria por expresar opiniones, venga, creo que puede ser un ejercicio bastante ilustrativo para alumnos de primer semestre y pues, por favor, ¿no? Además, esas se graban y también podemos divertirnos en esas audiencias y les invitaría a todos para que vengan a acompañarme. Ay, estarían muy buenas, estarían muy buenas. Otro traidor a la patria, orgulloso. Que me pongan ahí para sentar jurisprudencia, como decía. Oye, Gerardo, no, una pregunta obligada. Dime, por favor, que ya están haciendo una bitácora puntual de todos los delitos confesos que tienen las mañaneras este pedazo de animal, para que cuando se acabe el sexenio, riángatelas, cabrón, una tras otra, por delitos confesos, cabrón. Esa bitácora se hacía por ejemplo, en Mexicanos contra la Corrupción y es público porque incluso se han emitido artículos de opinión en la revista Letras Libres o en Nexos, me parece, y hay otras dos organizaciones haciendo esta compilación, no solamente de delitos, sino de violaciones generales a las leyes. Y híjole, hasta donde yo me quedé había más de 300 súper contundentes, ¿no? Y hasta donde yo me quedé te estoy hablando hace un año, ¿no? Todavía llevamos un poquito más de 2 años de gobierno, ¿no? Y es interesante, no por perseguir después a la gente, pues, o sea, eso ya lo hará otro tipo de organizaciones
que se dediquen al litigio y a la denuncia criminal, ¿no? Pero pues es interesante también hacer un ejercicio de transparencia, ¿no? Como dicen todos los días en las mañanas, pues acerca del quién es quién en la violación a las leyes durante todo un sexenio, ¿no? No Oye, me des idea. Luis Estrada de Spin también está llevando un conteo De las muy, mentiras. muy concreto Muy también bueno. de varias cosas. Entonces, material light, material light. Pero, Remátala, mi Fer. Bueno, tomando el asunto del tuit que mencionaba Gerardo, pues coincido con lo que ha mencionado. A ver, algo que me gustaría como recordar es que la elección del 2006, que ya fue hace mucho tiempo, pero tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, eh, Obrador tenía la idea de que iba a ganar, ¿no? No podía perder porque simplemente él ya había conceptualizado que había ganado. Y esa elección de 2006 rompió un acuerdo muy importante sobre la naturaleza del régimen, sobre la naturaleza de la propia democracia. Y la transición democrática que se fue construyendo a lo largo del tiempo se pulverizó gradualmente por el rencor del propio López Obrador. Y entonces comenzó lo que un periodista polaco ha señalado, que este periodista se llama Adam Michnik, y él mencionaba en gran medida que la democracia, si bien es diálogo, también es compromiso y sobre todo respeto al adversario. López Obrador no tiene ninguna de esos elementos. Su discurso es todo lo contrario. Su discurso está constituido en gran medida de rencor y ha construido una guerra civil fría en donde solamente hay adversarios y eso desde luego pulveriza, destruye todo el régimen democrático que de alguna manera se había tratado de diseñar para este país. Pues nos van a acompañar. se está metiendo un audio por ahí de no sé qué. Sí, se metió un audio. Igual y de la octava, amigos. Pues ya se acabó el programa, mi querido Octavio. ¿Tú quieres agregar algo más? No, mi hermano. Pues ya, creo que nuestros invitados el día de hoy se sirvieron con la cuchara grande para hablar de estas pifias de la 4T, donde al final del día todo se vuelve a resumir en una sola cosa: violación sistemática del Estado de Derecho. Una tras otra. Todo lo que veas de la 4T se resume en eso: violación del Estado de Derecho. Claro. Y a veces son ocurrencias, a veces son pifias involuntarias, pero todas invariablemente la constante es transgredir la ley y ir más allá de sus atribuciones, violentar y vulnerar las garantías individuales, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y decía Gerardo en esta última pregunta que le hacía, no se trata de ver quién llegue a la vendetta, ¿no? Contra la cual, no, México ya no puede aguantar una generación más de perdón sin justicia, de olvido sin justicia. Los alemanes tenían no, evidentemente no hablo alemán, pero tienen una expresión algo así como Vergangenheit bewältigung. Alguien en la audiencia lo va a corregir seguramente, pero tiene que ver con esta superación del pasado, ¿no? Una cosa es que el pueblo olvide los crímenes de los delitos, por ejemplo, de los centinelas del muro de Berlín, pero olvidarlo como algo que te hiere como sociedad no quiere decir que no se haga justicia sobre el tema. Y todos los agravios que la 4T está haciendo sistemáticamente sobre el Estado de Derecho y sobre lo que tenemos como garantía fundamental en nuestra Constitución, la cual desdeña una y otra vez este presidente, se tiene que cobrar, no por una vendetta, porque le tenemos que mandar un mensaje a las siguientes generaciones de que no podemos seguir echando raíz de esta
cultura de la violación sistemática de la ley. Y Claro. sí, alguien la va a tener que pagar, y ojalá sea este cabrón. Oye, ya no mencionamos el tema de Ricardo Monreal, su declaración de que ningún periodista se debe de considerar traidor. Es que Está bueno. hasta entre ellos ya hay un grado de sensatez, hermano. O sea, Sí, saben que no podemos seguir con esto. así es. Interesante. Pues bueno, llegamos así al fin del programa. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos una vez más aquí en La Disidencia. Ya sabes que eres bienvenido. Ojalá que nos puedas acompañar una próxima ocasión, no muy lejana. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con todo gusto. Mi querido Fer, igualmente, ya sabes que es un gusto, como siempre, compartir contigo estos espacios. Y pues bueno. Igualmente, mis queridos hermanos. Gracias. Mi querido Octavio, mi hermanito, pues así nos despedimos en esta ocasión, esta semana de La Disidencia. Muchas gracias a todos ustedes, nuestra querida audiencia que hace favor de vernos y de compartir este contenido. Recuerden, por favor, darle like, suscribirse y la campanita de notificaciones para que estén al pendiente cuando salga nuevo material. Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias. Que tengan un bonito resto de semana y fin de semana. Nos vemos la próxima aquí en La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Así que nos vemos hasta la próxima.